Hola chicos, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los personajes que hay en las obras. Bien, existen muchos tipos de personajes y antes de hablar de cada uno de ellos vamos a hablar qué tengo que ver de cada uno de los personajes. Que yo como público, si estoy viendo una obra, que yo como estoy leyendo una obra de teatro o como dramaturgo, porque acuérdense que ustedes van a ser dramaturgos en estas obras, debo pensar en mis personajes. Y bueno, aquí les pongo 3 cosas importantes que tengo que ver en mis personajes. Sus características físicas, sus características emocionales y sus características sociales. Estas 3 características, ¿sí?, tienen que ser congruentes. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo. El personaje es una persona, ¿vale? Es un bailarín muy famoso de ballet que se la pasa dando giras por todo el mundo, ¿ok? Entonces, su posición social, pues es un bailarín famoso, pues tiene solvencia económica, sabe de su área, pero cuando yo lo hago físicamente es muy chaparrito y es muy llenito. ¿Concuerda? No, ¿verdad? O ahora pensemos que es un albañil. Si es una persona que se dedica a la albañilería y yo lo pongo físicamente que es muy delgado, que no tiene músculos, tampoco concuerda porque un albañil carga cosas muy grandes, muy pesadas y tiene que tener cierta fuerza. Entonces, estas características tienen que estar de la mano, características físicas, emocionales o psicológicas, ¿sí? Y sociales. Por ejemplo, las emocionales, aquí otra vez se me están yendo los acentos, ustedes disculpen. Hablamos de los estados de ánimo, si está triste, si está enojado, si es melancólico. ¿Cuáles son las características que siempre lo van a caracterizar, valga la redundancia, en la obra? ¿Sí? Después de esto vamos a hablar ya, aquí dicho, de su psicología o carácter. Y aquí tenemos 2 tipos de personajes. El primero es un personaje simple y el segundo, un personaje complejo. ¿Qué es un personaje simple? Que no tiene mucha profundidad psicológica. Prefiero, está basado en estereotipos. El bueno, el malo, el corrupto muy corrupto, la tonta muy tonta, ¿sí? Y normalmente estos personajes, tramas simples, ya sabemos cómo van a accionar, ¿ok? Y los personajes complejos o completos, pues es como nosotros, que podemos reaccionar de muchas maneras al mismo estímulo, dependiendo de la situación, de mi estado de ánimo, del año en que esté viviendo, porque yo no soy la misma de hace un año, ni seré la misma en 5 años. Mi pensamiento va cambiando, mi forma de ser va cambiando, ¿sí? ¿Y qué pasa? No somos tan predecibles, ¿o sí? Entonces, de acuerdo al tipo de obra que vamos a hacer, tenemos personajes simples y tenemos personajes complejos. Bien, es importante que no confundamos simples con fáciles, ¿ok? Hay personajes simples como los de telenovelas, ¿no? Voy a poner el ejemplo de las telenovelas de Televisa, que no tienen gracia, que siempre es lo mismo. Pero hay personajes simples que están muy bien elaborados, ¿sí? Que hay cierta creación de personaje tan profunda a tal punto que se vuelven íconos. Y aquí les pongo 2 personajes que eso hicieron, que eran muy simples, pero muy bien hechos, que llegaron a ser icónicos. Espero que los reconozcan. Aquí tenemos a Cantinflas y del otro lado Tintán, ¿sí? Estos personajes incluso siempre se visten igual, siempre tienen los mismos movimientos y
aún así están bien elaborados. Ojalá puedan ver la película de Cantinflas, cualquiera de Cantinflas, y la historia del personaje. Él viene del teatro de carpa. El teatro de carpa surge después de la época, bueno, entre la época de la Revolución y todavía un poco más, y este teatro era para la gente, para el pueblo. Era una carpa, llegaban las personas y veían estos personajes improvisando, ¿sí? Y bueno, aquí viene, no sé si alguna vez escucharon de aventarle jitomates, ¿sí? Aquí en México eran nanches o palomitas si era muy mal actor, o aventarle dinero si es un muy buen actor. Bien, ojalá puedan investigar un poquito o ver alguna película de ellos para que tengan bien entendido lo que es un personaje simple, bien construido, ¿sí? Y bueno, los personajes complejos, creo que les pondría aquí el ejemplo de Nora, que si piensa si se va a divorciar, si no se va a divorciar, qué va a hacer de su vida, ¿ok? Espero que se haya entendido hasta acá y vamos a hablar ahora de acuerdo a la función en la obra. Ya vimos que tener características físicas, emocionales y sociales, ¿ok? Y puedo crear, yo como dramaturgo, dos tipos de personajes. Simples, ¿sí? Que son predecibles, que tienen un vicio muy grande, o complejos, que dudan, que piensan, que analizan, que no sabemos cómo van a reaccionar. Bien, ya tengo mis personajes. Ahora, ¿qué función tienen en la obra? Los más importantes son el protagónico y el antagónico. Estos dos personajes, ¿sí? Se llaman personajes principales. Ojo, a veces decimos que el personaje protagónico es el principal y el antagónico es el secundario. Y no es así. Están en el de importancia. ¿Por qué? Porque imagínense que no existiera el antagónico. Si yo, la característica de un personaje secundario es que si yo lo quito, puede que dificulte la trama de la obra, pero se mantiene. Pero si yo quito el antagónico, ¿qué pasa? Ya no se le opone al primero y él fácilmente puede ocupar y llegar a su objetivo. El antagónico tiene que estar, porque si no, no hay un choque, no hay ningún conflicto. Y recuerden que si no hay conflicto, pues no hay teatro. ¿Sale? A veces, y voy a retomar el ejemplo de Edipo Rey, el protagónico y el antagónico son el mismo. Recordemos un poquito la obra. ¿Qué pasa con Edipo? Edipo quiere vengar la muerte del rey anterior para liberar al pueblo de Tebas. Esa es la muerte del rey anterior. ¿Y qué pasa? ¿Quién se opone a Edipo? Pues él mismo, porque él fue el que murió. Y entonces, como el protagónico y el antagónico son los mismos, pues hay un conflicto muchísimo más grande, porque no se puede matar a sí mismo, ¿no? Bien, espero que se haya quedado claro con este ejemplo, lo del protagónico y el antagónico. Estos dos personajes, ya para retomar, cargan toda la acción de la obra, ¿sí? Lo repito, obtienen o no obtienen lo que desean. Incluso pueden ser varios. Y les voy a hablar aquí de Fuenteovejuna. Les cuento rapidísimo, es un pueblo que es sometido por un mal gobernador. En este pueblo se llamaba comendador. Hacía lo que quería, le robaba a todo mundo, violaba a las mujeres, hasta que el pueblo se cansó, ¿sí? Se cansa de esto y van a matarlo a su casa. Llega a oídos del rey que mandaron al comendador, que fue pues elegido por el rey, y empiezan a investigar. Y a la hora de que empiezan a investigar quién mató al comendador, todas las personas del pueblo decían: Fuenteovejuna, señor. Iban con el carnicero: Fuenteovejuna, señor. ¿Sí? El lechero: Fuenteovejuna, señor. Nadie, ahora sí que nadie rajó y dijo: no, fue fulanito. No, todo el pueblo, ¿sí?, mató a ese mal comendador. Y bueno, al final, pues terminan perdonando al pueblo, ni modo que fueran a matar un pueblo completo. Y esta obra, bueno, es una obra donde está claramente ejemplificado que el protagónico puede ser todo un pueblo. Todo el pueblo tiene el mismo peso. ¿Sale?
Bien, seguimos. Hablábamos también de los personajes secundarios. Tienen menor importancia. Pero ¿qué pasa? Apoyan a los personajes protagónico o antagónico. Estos personajes ahí van atrás de sus propios objetivos, incluso muy diferentes al protagónico o el antagónico, pero ayudan a que esto se pueda llevar a cabo o no se pueda llevar a cabo el objetivo. Bien, y por último tenemos a los personajes circunstanciales o de comparsa. Son esos que aparecen ocasionalmente en la historia. Si no están, pues realmente no pasa nada, no recae sobre ellos la acción, ¿sale? Incluso forman parte del ambiente, las personas que van pasando, ¿sale? Esos son los personajes circunstanciales o de comparsa. Por ejemplo, si hay alguna criada, algún guerrero, ellos serían secundarios. Y puede haber muchísimos personajes secundarios, porque sí es importante que estén y están apoyando al protagónico, al antagónico. Pero los circunstanciales realmente no influyen en la historia, ¿sí? Lo que hagan no tiene gran relevancia. Bien, chicos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Espero que haya quedado claro sobre los personajes y si tienen alguna duda, por favor.